de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. En esta gloriosa noche, tarde que el Señor nos permite llegar a la meditación de la palabra, vamos a pedir mucho de su atención, que esté, hermano, atento a lo que estaremos predicando, porque de aquí depende el crecimiento de su vida espiritual. De el escuchar la palabra del Señor depende, hermano, el desarrollo de su fe en el Señor. De esto depende, hermano, el crecimiento del escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, hermano, que hay una iglesia que Dios ha escogido, y es la iglesia llamada de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es la iglesia que ha sido escogida desde el principio. Desde que se inició la iglesia, allá, hermano, en el capítulo 2 de los Hechos, en el Pentecostés, hace aproximadamente 2000 años, se inició la iglesia y comenzó la doctrina apostólica del principio, la doctrina, hermano, que se le enseña de la unicidad de Dios a la iglesia de Cristo y del bautismo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la Biblia enseña a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he llamado, los he formado y los hice, dice el Señor. Muchos pueden tener un conocimiento de la palabra, pueden haber tenido, hermano, un encuentro, ya sea una experiencia con Dios, pero quiero decirle, hermano, que usted necesita escuchar a cada día la enseñanza de la iglesia primitiva para que su fe crezca, para que su conocimiento en el Señor sea sólido y sea verdadero, para que ningún viento, ni nada, ni nadie le pueda apartar o separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña en Juan capítulo 11, verso 44, pero en ese capítulo la Biblia nos relata la historia de aquel hombre que murió, de Lázaro, y que se le fue avisado al Señor que Lázaro había muerto, había fallecido. Y dice que el Señor no se preocupó, sino que hasta que a los 4 días de muerto fue el Señor a ver a Lázaro para resucitarlo, para darle vida. Y este verso 44 dice: y el que había muerto cuando el Señor fue a ver a Lázaro, verso 43, perdón, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. El tiempo que estamos viviendo, quiero en esta tarde, hermano, que me ponga mucha atención a lo que vamos a estar predicando. No quiero que me ponga atención a la persona de mía, sino, hermano, a lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué razón? Porque hay muchos en este momento que han tenido una experiencia con el Señor, han tenido, hermano, el privilegio de conocer la palabra de Dios, han tenido y tienen el privilegio de estarse congregando en una iglesia, hermano, pero que todavía las vendas de las tradiciones siguen en sus vidas y no pueden ver a Jesucristo como el único Dios verdadero. Aleluya. Se necesita que se haga lo que dice el Señor. Dice el Señor que Lázaro fue resucitado. Y cuando fue resucitado, cuando vino a la presencia del Señor, dice que venía atado
vendado de sus pies, sus manos. Imagínense a Lázaro caminando, hermano, para afuera así, atado, vendado, cegados sus ojos. Y el Señor le dio orden a los que estaban ahí y les dijo: desatarle y dejarlo ir. Desatarle, quitarle las vendas. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que hay personas que pueden tener una experiencia con Dios, pero que todavía están atados en las tradiciones religiosas. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él también necesitó, después de haber tenido la experiencia con el Señor Jesucristo rumbo a Damasco, en el capítulo 9 de los Hechos, acompáñeme para allá, capítulo 9 de los Hechos, verso 17. Entonces, dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto llama mi atención. Esto toca lo profundo de mi ser, hermano amado, como si el apóstol Pablo había tenido una experiencia personal con el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Dice que el apóstol Pablo iba rumbo a Damasco persiguiendo la iglesia. Y cuando iba por el camino se le apareció al Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón, te estás golpeando. El apóstol Pablo le dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Con quién tuvo la experiencia el apóstol Pablo? Quiero que me escuche. ¿Con quién tuvo la experiencia el apóstol Pablo? Aleluya. Mire qué tremendo es esto, hermano. Directamente el apóstol Pablo tuvo una experiencia con el gran yo soy. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso nos enseña que Dios tiene un orden terrenal. Aleluya. Que Dios tiene obreros, tiene hombres a los cuales se les ha revelado la palabra. Que Dios les ha revelado la palabra. Porque la experiencia que tuvo el apóstol Pablo era una experiencia real. El apóstol Pablo quedó ciego de sus ojos. Ahí el Señor Jesucristo lo hubiera sanado, porque Él es el Todopoderoso. Pero Dios, el Señor, es un Dios de orden. Aleluya. Y Pablo no podía ignorar la autoridad que tenían los siervos que el Señor Jesucristo ya había preparado para que pudieran emprender y trabajar en el ministerio que Él les había asignado. El Señor bien hubiera desvuelto de ahí a Pablo y lo hubiera mandado a predicar directamente. ¿Sí o no? Él es Dios. Pero Él tiene un orden. Aleluya. No bastó solamente la experiencia que tuviera personalmente Pablo. Es más, Pablo se hubiera captado y hubiera dicho: yo tuve una experiencia personal con el Señor Jesucristo rumbo a Damasco. No necesito que nadie venga a orar por mí si yo iré al Señor. Pero el Señor le dijo: vete a la ciudad, allá te van a decir lo que tienes que hacer. Pablo se va y el Señor le habla a Ananías y lo manda a ver a Pablo. Pablo necesitaba que alguien orara por él. Pablo necesitaba que alguien le instruyera a más de la experiencia que había tenido con el Señor.
En este camino como hijos de Dios, amado hermano, hermana que está aquí en esta tarde, no solamente se vive de la experiencia, se vive de la enseñanza. La experiencia es parte del crecimiento, pero lo que manda en esto es la instrucción que nos da a través de la palabra. Usted puede danzar, puede gritar, pero si no tiene palabra, tenga mucho cuidado. Necesita la armadura de Dios, la palabra de Dios, que es útil, hermano, para enseñar, para redarguir, para corregir.